jornada del segundo argentino de periodismo y opinión pública. Ayer arrancamos con 2 charlas que estuvieron buenas y si pudieron estar, muchas gracias. Y bueno, hoy arrancamos con esta que es el debate de juventudes políticas de la provincia de Santa Fe. Esta, como les decíamos recién acá los compañeros, es el segundo debate de juventudes. Podríamos haber traído alguna foto para mostrar ahí atrás. Son fuertes. La hicimos en el 2014 y en ese momento los jóvenes políticos de la provincia eran Paco Garibaldi, actual senador provincial electo, Eduardo Tonioli, diputado nacional, precandidato a gobernador, y Leandro González, el presidente del consejo. Sí, exactamente. Bueno, por eso nuestra idea era, volver a reeditar un poco ese encuentro y poder hacerlo también en el futuro con los jóvenes y las jóvenes políticas que vayan surgiendo en la provincia. Este año el leitmotiv de estas charlas tiene que ver con los 40 años de democracia. Ayer charlamos un poco del movimiento de derechos humanos, entonces de esto, digamos, de esta llegada a los 40 años de democracia, y lo que queríamos con esta mesa en particular es pensar los 40 años que vienen. No sé si podemos pensar tan lejos, pero un poco la idea es esa, es como tirar esas líneas para adelante, para saber qué están pensando quienes tienen ganas de dedicarse a este servicio, que es la política, y la cosa pública. Así que queremos saber esto, cómo están pensando el futuro de la provincia, de la ciudad, desde los diferentes espacios políticos a los que pertenecen. Ahí le paso a Juan para que los presente a cada uno. Bueno, buenas tardes. Yo los miro a ustedes y pienso en mi jubilación, porque no están en sus manos. Están con nosotros Leonardo Stancaferro, así, 30 años. Voy a leer las presentaciones que ellos mismos hicieron de ellos mismos. Militante y actual presidente de la Juventud Radical de la provincia de Santa Fe. A su lado está Leandro Suárez Sanfranc, 32 años, diplomado en Juventudes de Claxo, secretario general de la Juventud Socialista a nivel provincial y parte de la Junta Provincial del partido. Al lado de él está Nicolás Rabosto, 25 años, dirigente liberal clásico, miembro de La Libertad Avanza y del partido Unite por la Libertad y la Dignidad. A su lado está Juan Cabrera, 21 años, secretario obrero estudiantil del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, militante del MST en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Y por último, Milagros Montserrat, 29 años, secretaria ejecutiva de la agencia ATR Juventud de Santa Fe, militante feminista y peronista. Pensamos esto con una dinámica de debate, que en estos días hay tantos, estamos viendo, y tan malos, ¿no? Este va a ser mucho mejor, seguro. Pensamos, un debate centrado en 3 temas. Nos costó llegar a esos temas, teníamos un temario bastante largo, pero estos son como los 3 ejes que pensamos que pueden ser claves en la agenda del futuro y que quizás entendemos también que son claves en lo que los jóvenes están pensando hoy respecto de sus proyectos de vida. Y esos 3 ejes son ambiente, vivienda y la relación entre tecnología y trabajo precario. Cada participante va a tener 4 minutos para exponer sobre cada uno de los temas y luego vamos a hacer una ronda de 3 minutos para extender la exposición y ofrecer respuestas o confrontar, si así lo quieren, con otro participante. Si algún participante esto se siente como personalmente aludido por algo que diga otro, va a poder responder brevemente, no más de 2 minutos. Pero va a poder hacerlo. Y además preparamos 4 preguntas sorpresa, que no van a tener que ver específicamente con los temas de debate que pasamos previamente, pero que van a ser un poco como para romper el hielo.
Bueno, ya sorteamos antes de arrancar, sorteamos el orden, todos están de acuerdo, así que arrancamos. Bien, te paso de hecho, hago la pregunta. Bueno, la primera pregunta entonces, y vamos haciendo, con eso arrancamos. ¿Qué figuras te parece que tendrían que estar en los billetes argentinos de 2073? ¿Y por qué? Arrancamos con Diego. Sí. Bien, buenas, ¿cómo andan? Primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Arrancamos con las preguntas media sorpresa. La denominación de los billetes, vamos a ver de cuántos son. Justo hoy cuando venía al debate estaba pensando en... Seguramente nos van a preguntar quién fue el mejor presidente de la Argentina o alguna cosita por el estilo. Yo estoy seguro que si debatimos la propuesta de los próximos billetes de la Argentina, vamos a tener que tener un debate amplio, una cuestión donde todas las fuerzas políticas van a estar pensando en cuál van a ser la representación de nuestra moneda y a quién queremos revalorizar en el futuro. Creo que eso va más allá de lo que yo piense personalmente. Por eso voy a decir gente que quizás yo en mi ideario personal no pondría, pero sí que la Argentina puede llegar a pensarlo. Creo que es inevitable que los argentinos pensemos en un billete con San Martín en primer lugar, como mayor denominación podría ser. Muy importante revalorizar a Julio Argentino Roca, para mí uno de los padres de la patria y uno de los constructores de la nación. Me parece muy importante también reivindicar a personas como Alberdi, que son fundadores de la patria en el sentido normativo y en sus ideas jurídicas que le dan hoy sustento a la Constitución argentina. Y podríamos sumar dos personajes más, seguramente coincidiendo con algunas otras fuerzas políticas. Posiblemente en la década del 20 hay personas importantes como Perón, Alfonsín, que quizá también tengan que tener un espacio en la cultura de la política argentina y que sería importante que estén quizá impresos en el billete. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Pausa, particularmente a Juan, que fue la persona con la que nos fuimos comunicando un poco más en el día a día, y también celebrar el espacio, que me parece importante en función de las múltiples crisis, el momento social, político, económico que estamos viviendo a nivel Argentina, que podamos encontrarnos con jóvenes representantes, referentes y referentas de distintos espacios políticos. Está muy bueno, es necesario, y creo que también en función de estar en un año electoral en el que de alguna manera, y entre otras cosas, lo que se pone en discusión es pensar lo que se viene. Bueno, de hecho la propuesta justamente de este espacio, de este panel, tiene que ver con pensar los próximos 40 años de democracia. Es muy importante y muy bueno que distintos referentes de las juventudes, de organizaciones partidarias, nos podamos encontrar a compartir miradas, opiniones, encontrar puntos de desacuerdo, pero también puntos de acuerdo, ¿por qué no?, de cara a lo que se viene. Creo que también muchos de nosotros y de nosotras estamos ocupando actualmente responsabilidades muy importantes en nuestras organizaciones políticas, y que seguramente todos y todas tengamos aspiraciones a poder seguir creciendo en nuestras organizaciones partidarias, pero además ser actores centrales de la función pública de cara a lo que se viene. Y creo que es buenísimo y es muy importante que podamos estar acá reunidos, encontrados. Así que bueno, celebrar, repito, el espacio y la invitación a Pausa. En segundo lugar, bueno, responder un poco a la pregunta que plantea Liliana, que me parece que está buena. Yo particularmente soy de los que opina que para sentar una posición, ¿no?, en los billetes tiene que estar presente la figura de los próceres argentinos, también de figuras destacadas de la política que han hecho mucho por nuestro país. Bueno, Nicolás recién mencionaba algunos, también podríamos sumar lo de Ilia, lo de Alfonsín, entre otros. Y también me parece importante poder pensar en incluir, bueno, figuras que han hecho un trabajo muy muy importante en distintas áreas también centrales del desarrollo nacional, como lo puede llegar a tener que ver la industria, el área de la salud, investigaciones científicas, que creo que es importante para poder pensar en definitiva una identidad nacional que reconozca y ponga en valor el esfuerzo que han hecho muchísimos argentinos y argentinas para, bueno, no solamente levantar el país, sino promover el desarrollo de nuestra Argentina. También me parece que hay
montón de temas que tienen que ver con las urgencias que vivimos hoy, que son temas que tienen que convocarnos a la política, a discutir los problemas del presente y bueno, también digo los caminos del futuro y las posibles soluciones a esos problemas. Y lo menciono y lo pongo sobre la mesa particularmente con esta pregunta, porque creo que esta pregunta que plantea Ileana ha sido un tema de debate hace algún tiempo en la dirigencia política, pero también un tema que ha generado mucho conflicto en la dirigencia política. Y bueno, creo que es importante, que está muy bueno tener posiciones a veces distintas y hacer el esfuerzo por encontrar síntesis y acuerdos, pero bueno, también creo que estamos viviendo un momento de la Argentina muy, muy complicado, muy complejo, y donde realmente hay un montón de temas centrales que tenemos que poner en primera plana, en prioridad. Bueno, primero que nada agradecer acá al diario Pausa, que logró hacer esta tan buena jornada de debate de las juventudes en un momento de muchísima crisis social. Es muy importante que estén representadas las voces de las juventudes, que estén representadas las problemáticas de las juventudes, que me parece que son siempre las que llevan a cabo adelante las transformaciones sociales más importantes. No venía preparado para la pregunta del billete, la verdad que me tomó muy de sorpresa, pero me parece que estaría bueno empezar a discutir, correr un poco el eje de las figuras y empezar a que si nosotros tenemos un tipo de representación, sea justamente los procesos de lucha más importantes que han llevado a las transformaciones. En ese sentido me parece que es muy importante que estén diferentes procesos de huelga de trabajadores que han sido aniquilados, como lo fue la del Villazo, que justamente me interesa este espacio utilizarlo para comentarles de que se van a estar enjuiciando los genocidas de Villa Constitución ahora el 13 de noviembre, si no mal me equivoco, y es muy importante en medio de este proceso de crisis y en medio de que surgen discursos fuertemente de odio y negacionistas de los derechos humanos, que se resalte la lucha por la democracia, más teniendo en cuenta que estamos teniendo el eje de los próximos 40 años de la democracia, que fue una lucha que dimos los trabajadores, que dieron las mujeres, que dieron las disidencias contra esa dictadura militar genocida, que bueno, no lo vamos a dejar a volver nunca jamás. Hola. Bueno, buenas tardes. En el mismo sentido que los chicos, antes que nada me gustaría agradecer y felicitar a los organizadores por el espacio, agradecer por la invitación y felicitar por la decisión de invitar a las juventudes, poner las voces de las juventudes en esta feria del libro, pero también la decisión de sentarnos a todos en nuestras diversidades de pensamientos y de miradas en una misma mesa para poder llegar a puntos en común, o al menos exponer cada uno nuestras ideas. Después lo otro ya es trabajo nuestro. Respecto de la pregunta, yo quiero creer que en 2063 no va a haber más billetes. Espero que no haya más billetes impresos. Sería, me parece, lo ideal. Pero yendo a la pregunta, creo que más allá de que coincido con Nico, con Lean, en los nombres propios que pusieron a la respuesta, creo que la necesidad que tenemos en la Argentina hace mucho tiempo tiene que ver con salir de los nombres propios y avanzar en las instituciones. Yo propondría que en esos billetes, si bien no implica sacar del eje a los próceres de la Argentina, creo que tiene que haber símbolos que a nosotros, a los argentinos, nos hacen grandes, como la universidad pública, como el Congreso, representando la democracia, como la justicia, como un montón de otras instituciones que vayan mucho más allá de las personas individuales y que puedan simbolizar justamente eso. Creo que pensando en los próximos 40 años de democracia, el gran desafío que tenemos es de una vez por todas salir de los ismos, salir de los nombres propios y empezar a avanzar en una democracia más sólida, una democracia que pueda entender los problemas de la sociedad, pero sobre todo que pueda suceder esto, que podamos entender las diversidades,
de pensamiento y que podemos llegar a consensos que nos permitan vivir más tranquilos, vivir mejor y sobre todo seguir reivindicando la democracia en la historia. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La voy a hacer corta porque tenemos muchos más temas para hablar y me parece que son más interesantes. Bueno, principalmente agradecer obviamente al periódico Pausa, no solo por la actividad de hoy, sino por todas las actividades que organiza siempre en las ferias del libro, que me parecen súper interesantes y grandes herramientas para el debate y también para reflexionar ciertos temas que son muy importantes. Yo voy a decir, creo que tendría, si con más tiempo pensaría mejor más, pensaría por ejemplo algunas referentas de los feminismos, pero rápido creo que tienen que estar reconocidas. Más allá coincida con Leo de que creo que en algún momento los billetes deberían desaparecer. Como reconocimiento, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, me parece que en estos 40 años que se están negando los 30.000 desaparecidos, que se están poniendo en tela de juicio toda la lucha de nuestro pueblo por los derechos humanos, me parece muy importante que estén reconocidas las madres y las abuelas. Y bueno, y me parece también que en 40 años vamos a medir con la vara que corresponde a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que han agarrado una papa caliente en el 2003 y han dejado a nuestro país muchísimo mejor, y lo demuestran las estadísticas, no es un relato, que bueno, que esas estadísticas que bueno, con el gobierno de Macri desde el 2015 vimos caer estrepitosamente. Bueno, vamos con el primer tema entonces. Okay. Bueno, 4 minutos. Después nadie se queja, ya saben cuántos. Ahora vamos entonces con el primer tema, que es ambiente. Y arranca, primero en el orden, a Nicolás. Sí, tiene un poquito más. Ahí está. ¿Se escucha? Bien, buenas, ¿cómo andan? Ahí cuando arrancamos hoy a prepararnos para el debate un poco, coincidíamos que quizá 4 minutos nos daban un tiempo bastante prudente para poder hablar, para expresarnos. Básicamente voy a arrancar con los próximos 40 años de democracia. Creo que es un título llamativo el que tenemos. En lo personal, y creo que desde nuestro espacio político, algunas de las prioridades de la Argentina creemos que son otras, digamos, pero sabemos que los espacios son cortos y que hay que elegir, entonces venimos a hablar de lo que toque, en este caso el medio ambiente, la cuestión medioambiental. Nosotros creemos que la cuestión medioambiental en la Argentina principalmente es una cuestión que tiene que vincularse al derecho de propiedad. Nosotros creemos que en la Argentina la propiedad se ha ido bastardeando, hemos perdido muchísimo en términos de derecho de propiedad, los argentinos cada vez más. Las nuevas sanciones del Código Civil, algunas cuestiones nuevas de reformas constitucionales han ido en contra del derecho de la propiedad en la Argentina, y hoy vemos los resultados. El esfuerzo en nuestro trabajo no vale, el dinero cada vez vale menos, un poco ligado a la pregunta del principio, la cuestión monetaria, el dinero no vale, y cuando el dinero no vale, cuando el trabajo no vale, es muy complejo salir adelante y poder plantear lo que uno gana con su propio dinero, con su propio esfuerzo. Y la propiedad, que es uno de los temas que vamos a tratar en el panel siguiente, está vinculado al ambiente. Cuando están definidos los derechos de propiedad, se puede definir cuáles son los riesgos que hay en el medio ambiente, quién responde por los riesgos en el medio ambiente, quién se hace cargo de las externalidades negativas. Cuando hablamos en economía de externalidades negativas, estamos hablando de acciones dañosas, acciones que pueden ir en contra de algún interés, como puede ser el interés medioambiental, y tenemos que ir buscando esa responsabilidad por indemnizarla. En la Argentina tenemos una historia jurídica, de jurisprudencia, de intervención estatal muy fuerte. Al principio por salubridad, salud y moral pública. Esto empieza con los saladeros de Barracas, con un montón de jurisprudencia que podemos hablar, y que todas estas cuestiones terminan haciendo que el Estado
avasalle cada vez más el derecho de propiedad e intente regular cada vez más la actividad productiva en Argentina. Estas cuestiones hoy, el capitalismo ha demostrado que ha evolucionado y que no es más necesario. Hoy, los que somos capitalistas, paradójicamente somos también ambientalistas, estamos a favor de un montón de cuestiones vinculadas a ganar derechos como se nos acusa falsamente. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado mismo es el que está proponiendo muchos cambios que en otros momentos se batallaron o se lucharon de una manera de regulación. Hoy las mismas empresas privadas son las que quieren que sus empresas tengan cuestiones de responsabilidad ambiental, que sus empleados se sientan más cómodos. Entonces, plantear la cuestión del ambiente como una excesiva regulación estatal y solamente el control y sanción del Estado, y no una prevención, y también como un enfoque que lo estamos haciendo globalmente en el mundo, no solamente el Estado, sino también las empresas privadas y los particulares. Porque decir que el Estado es el único responsable y el único que puede hacer cumplir la ley, significa también que son los únicos que sancionan y que están a favor de hacer que el ambiente sea sano, cuando eso no es lo que sucede en la realidad. El Estado somos todos, los ciudadanos también quieren que el ambiente sea sano, y las empresas privadas muchas veces hoy se ve que contribuyen en la cancha. Así que dejo el espacio para el siguiente. Perfecto. Bueno, vinculado a la cuestión ambiental, me gustaría decir que particularmente y personalmente pienso que hay 3 cuestiones estratégicas para poder pensar de cara a lo que se viene, de cara a estos 40 próximos años de democracia. Una idea que tiene que ver con pensar la producción de la mano del cuidado del ambiente, que sean 2 ideas que puedan ir realmente de la mano, que sean mancomunadas. Por otro lado, el hecho de pensar en la gestión integral de los recursos naturales. Y, en tercer lugar, la adaptación al cambio climático, con foco en particular con el acceso al agua como recurso estratégico. En relación a esto, plantear que la cuestión de la producción y la cuestión del cuidado del ambiente son 2 factores centrales para lo que se viene. La necesidad de poder pensar en la producción tiene que ver con la situación económica en la que nos encontramos en Argentina. Hay que pensar que en función de algunos de los números que plantea el INDEC, mirando la realidad todavía del 2022, nos dicen que hay 40% de los argentinos que están en la pobreza, 10% de los argentinos que están en la indigencia. Estamos hablando de un 50% de la población argentina que la está pasando muy, muy mal de verdad. Y particularmente son estadísticas que cuando nos ponemos a ver, o realidades que cuando nos ponemos a ver, particularmente lo que tiene que ver con las mujeres y con las juventudes, esas estadísticas aumentan considerablemente. Para hacer referencia a un informe de UNICEF, nos dice que hay 2 de cada 3 jóvenes en la Argentina que no tienen necesidades básicas satisfechas. La realidad es gravísima. Ahora bien, esa realidad hay que pensarla de la mano del cuidado del ambiente, que también tiene consecuencias muy negativas en la realidad económica cuando no lo ponemos en la agenda y en un lugar de prioridad. Para poner un ejemplo, retomar un tema que hace muy poquito tiempo estuvo en la agenda pública de debate, el tema de la sequía extrema, intensificada por las condiciones climáticas que estamos atravesando. La sequía es un fenómeno que, como todos sabrán, viene de la mano de la Niña. Desde 2020 hasta abril de este año estuvimos en la temporada de la Niña. Transitamos una sequía, pero particularmente la sequía de este periodo fue realmente muy, muy grave. Hay algunos expertos que hablan de la sequía más grave de los últimos 60 años, otros que hacen esa referencia temporal en los últimos 100 años. Esto tiene consecuencias directamente en nuestro sistema económico. Fuentes de la Secretaría de Energía de Nación dicen que el país perdió 25.000 millones de dólares como ingreso, lo cual equivale, más otros gastos más que se contemplan, el 3% del PBI. Y por otro lado, también poner el dato sobre la mesa para poder dimensionar la gravedad de la situación, de que dentro de las proyecciones de 2022 y 2023 de las exportaciones de la Argentina, tenemos que esta es la peor proyección de los últimos 15 años. Tenemos la necesidad de poder pensar a futuro cómo estas 2 ideas, estos 2 factores van de la mano: el cuidado del ambiente con la producción. Por otro lado, plantear la cuestión de la gestión integral de los recursos naturales. Retomo el ejemplo del litio, que es también un tema que ha estado en la agenda pública de debate este último tiempo. En la Argentina hay 38 proyectos perfilados, solamente 3
son los que están en funcionamiento. En el 2022 el país produjo 33.000 toneladas, eso nos puso en el cuarto lugar a nivel mundial. Esto implicó lógicamente una serie de ingresos que para el país fueron muy valorables. Hay proyecciones oficiales que indican que en el 2030 va a haber un déficit mundial de 400.000 toneladas de litio. La Argentina tiene una oportunidad estratégica. Cierro diciendo que tenemos la necesidad de poder transitar ese camino con una mirada integral de la gestión de recursos naturales como este, incorporando la perspectiva de la transición energética, de la producción más limpia y sostenible, y también de estudios estratégicos del impacto ambiental y la incorporación de nuevas tecnologías para ser más eficientes y utilizar ese recurso. Bueno, para nosotros en primer lugar, lo que queríamos decir que en esta mesa hay un representante de la industria de la negación, como lo expresa esa fuerza política que es la Libertad de Avanza, llámese Milei. Lo que vienen haciendo, vienen negando sistemáticamente no solo los derechos humanos, no solo del patriarcado, sino que ahora niegan el calentamiento global. Dicen de que es un invento del marxismo cultural o del socialismo. Bueno, nos están negando un consenso científico que desde hace años que se viene comprobando. Y no es menor esto, porque verdaderamente estamos atravesando eventos extremos, con situaciones que son irreversibles. Recién nombraba la sequía, se les puede sumar las inundaciones, el deshielo acelerado, las altas temperaturas. Les tiro un solo dato. La Organización Mundial de Meteorología sacó un estudio hace poco que dice de que el periodo de 2023 a 2027 va a ser el más caluroso registrado hasta el momento, como para seguir negando, ¿no? Por otro lado, para nosotros están los que venden falsas soluciones o promesas mágicas, como bien lo hace la Unión por la Patria, hoy representados por el superministro Massa, que es candidato a presidente, que nos viene a decir de que el litio es la nueva salvación, que nos va a traer prosperidad, que nos va a traer progreso. Bueno, para nosotros eso es puro cuento. Lo único que intentan hacer es liquidar los salares andinos. Lo único que quieren hacer es seguir profundizando en la contaminación del agua, es seguir despojando a las comunidades originarias, como bien lo vienen haciendo con Jujuy, y bien les viene demostrando el pueblo jujeño que van a seguir defendiendo por nuestra soberanía y por la defensa de nuestros bienes comunes. Porque al final, detrás de todo esto, siempre hay un interés de mercado que es la ganancia capitalista. Todos, para nosotros todos, los que están en esta mesa, tienen un común denominador, que es la política extractivista que se viene instalando de los 90. Es decir, el agronegocio, es decir, el fracking, la megaminería, la extracción no convencional del petróleo y del gas, o las aventuras de las corporaciones offshore, por ejemplo, que contaminan el mar, que depradan el ecosistema y su biodiversidad y que destruyen las economías regionales. Todo en función a la acumulación de dólares y el pago de una deuda usurera y fraudulenta como es la del FMI. Este modelo de producción extractivista en Santa Fe se llama agronegocio y tiene nombre y apellido, que son los Bayer, los Monsanto, amigos de Milei, son los Grobocopatel, son los Syngenta, que producen agrotóxicos o paquetes tecnológicos para que se pueda producir muchísimo más rápido y en toneladas los commodities como la soja o el trigo HB4, que después terminan siendo comercializados por los puertos privados sin ningún control, pasando por la mal llamada hidrovía, que lo único que hace es dragar nuestro queridísimo río Paraná sin importar nada, ni las consecuencias de salud, cuidando las ganancias de los Vicentín y Cargill, como bien lo saben hacer, y destruyendo todo. Como nosotros sabemos de que no hay planeta B, somos ecosocialistas, nos oponemos a cualquier producción que sea contaminante. Por eso mismo para nosotros hay que empezar a discutir por qué la tierra está en pocas manos, hay que empezar a discutir hacer una reforma agraria integral, hay que empezar a discutir la prohibición del uso de agrotóxicos. El uso de la agroecología no es menor. Hay que expropiar a las corporaciones de petróleo y a las energías privadas para pasar, redondeo, para pasar a utilizar un modelo sustentable que sea de energías limpias y renovables. Bueno, lo último, cierro con una consigna. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, primero, nada, muchas cosas dando vuelta. Compartir un poco el planteo de Lea, en líneas generales. Me parece que, de todos modos, en términos ambientales, y creo que la idea de esto es pensar los próximos 40 años de democracia. Si bien pensar a 40 años en la Argentina es un poco complicado, pensar a una semana en la Argentina es un poco complicado, porque tenemos unos 40 años. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar en términos de cualquier política pública transversal, como es el medio ambiente, es que tenemos que ser responsables. No existe discusión política en términos estructurales que no tenga consenso mayoritario de la sociedad. Entonces, parece que el primer punto que tenemos que dejar en claro es consenso. Lo primero que tenemos que hacer es planificar y ejecutar políticas públicas de Estado que sean transversales a los gobiernos que coyunturalmente estén en el poder. Creo que hay que avanzar fundamentalmente en un esquema de educación ambiental que nos permita fortalecer la mirada de la sociedad. Justamente, vuelvo a lo que planteaba antes, esta cuestión de generar una sociedad más consciente para que pueda elegir representantes de manera más consciente y que esos representantes puedan o deban al menos ser responsables y generar políticas públicas a largo plazo. Respecto de los agronegocios, agrotóxicos que decía el compañero, hay estudios muy serios que demuestran que el agronegocio a nivel que con las nuevas tecnologías ha mejorado mucho en los últimos tiempos, ha bajado muchísimo los índices de contaminación. Hace falta buscar los estudios, y me parece que tenemos que entender al ambiente como algo mucho más amplio que es solamente entender la producción o el ambiente, o creo que tenemos que entender al cuidado del medio ambiente como una relación como que necesariamente va a existir entre producción y ambiente y cuidado del medio ambiente, y que esa producción debe ser cada vez más amigable con el medio ambiente. Y por último, también debemos pensar el cuidado del medio ambiente y fundamentalmente en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son los grandes focos de emisión de gases de efecto invernadero por las malas políticas de transporte público, de movilidad en general, por las malas estrategias en la construcción de infraestructura pública. Creo que son un montón de aristas y creo que es uno de los temas más amplios que podemos desandar con un montón de cosas, pero pensando en este marco de 40 años de democracia, creo que lo más importante es que seamos serios y que exijamos a nuestros representantes esa seriedad para poder generar los consensos necesarios para generar políticas públicas a largo plazo. Bueno, yo voy a empezar como desandando algo desde que habló Nicolás y porque creo que va a tener que ver también con los temas que se vienen. En primer lugar, me preocupa que a los ciudadanos gran parte del andamiaje que plantea La Libertad Avanza los reconoce más como usuarios y como consumidores que como seres humanos, y me parece que si no partimos de reconocer a los argentinos y las argentinas que van a ser quienes sean víctimas o que quienes vean las consecuencias de las políticas que se llevan o no se llevan a cabo. En términos ambientales me parece fundamental hablar de soberanía energética, hablar de que Argentina
es uno de los países en el mundo con mayor capacidad de explotar sus recursos humanos, y que obviamente esa explotación tiene que ser absolutamente responsable. Y a mí, digo, yo parto de una base de no poner en guerra al Estado y el mercado. También en honor a lo que seguramente se va a hablar después, está demostrado históricamente que el mercado no se autorregula. Digo, todas las crisis cíclicas del capitalismo lo demuestran, y de que históricamente fue el Estado el que salvó el sistema económico, social y político que domina el mundo. Y en ese sentido, poner el eje en ciertas cosas que podemos hacer desde la Argentina para frenar el calentamiento global, para cuidar nuestra casa, que es el planeta, que tienen que ver con, desde los gobiernos locales, incentivar la economía circular, que tienen que ver con la transición energética, que tienen que ver con un montón de políticas que seguramente podemos generar algunos niveles de acuerdo, pero que si los países que contaminan el mundo no frenan su contaminación, va a ser muy difícil que de Argentina lo hagamos. Digo, como para tampoco ser inocentes con que si nosotros llevamos adelante determinadas políticas vamos a poder frenar el calentamiento global. Y bueno, y otra cosa que quiero responder, me anoté lo de derecho a la propiedad porque la verdad no sé a dónde quieren volver. Sinceramente lo digo, y como ya los de los billetes lo nombró a Roca, yo quiero traer a colación que en Argentina pasó un hecho histórico que se llamó Campaña del Desierto, donde asesinaron a millones de personas que hoy que denominamos pueblos originarios, y vuelvo a retomar que principalmente seamos responsables de lo que proponemos, porque ya hemos vivido en nuestro país a través de un Estado represor que asesinó, torturó y persiguió gente, y a través de un montón de hechos que en vez de un Estado cuidando a su pueblo, de un Estado llevando adelante políticas para tratar de mejorar la vida de la gente, lleva políticas que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con que ganen muy pocos y que perdamos las grandes mayorías. Sí. 3 minutos. Sí. Damos 3 minutos más para que puedan ampliar algo o responder lo que tengan ganas de decir sobre esta temática antes de pasar a la próxima. Bueno, voy a tomar solamente los comentarios que hacen en torno grupal y no de índole personal, que me parece que están por demás desubicados, pero bueno. Voy a tomar los comentarios que representan mi espacio político. Lo voy a decir, yo no soy ningún negacionista, tengo 25 años. Todo lo que sé sobre la década del 70 lo aprendí, lo estudié y lo chequeé. Acá hay un negacionismo de la etapa cruenta que vivió la Argentina en periodo constitucional y que nadie dice nada. Esa etapa cruenta se ha callado muchos años en la Argentina y nadie dice nada. La dictadura fue el peor etapa que vivió nuestro país. Y la violencia por parte del Estado contra sus propios ciudadanos es lo peor que puede suceder en un país, en una democracia, en una nación. Y es parte del liberalismo reivindicar los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos políticos. Primero que nada. Ahora, yendo a los ataques por cuestiones ambientales, vamos a hablar de la cuestión de los agrotóxicos. La cuestión de los agrotóxicos es una mentira. La frontera agrícola en todo el mundo se ha expandido. El mundo hoy cada vez come gracias al capitalismo, a la evolución, a la ciencia, a la posibilidad que tenemos de la iniciativa privada en seguir evolucionando y en seguir dando pasos hacia adelante para que cada vez tengamos más producción, para que la gente pueda tener acceso a la comida. Es un poco raro que la gente que pide por la gente con más vulnerabilidad, con
menos posibilidades de acceso a la comida, esté pidiendo por menos agrotóxico, porque es la única forma de garantizar dentro de 40 años y hacia 40 años y en el momento actual la comida para todo el mundo. Segundo, todas las personas que nos acusan de cosas terroríficas, que se hagan cargo del daño ambiental que ha hecho la URSS, China hasta el día de hoy, siendo los países más contaminantes del mundo, países que son un desastre, que han violado derechos humanos sistemáticamente. Hasta el socialismo en esta mesa ha defendido el litio. Hasta el socialismo. Pareciera ridículo que no todos lo podamos defender, pero bueno, son los mismos que reivindican modelos totalitarios, que avasallan libertades individuales, que rompen con todos los derechos de las personas y que van por todo. Bueno, yo en los 3 minutos de réplica que tengo voy a ampliar, continuar las ideas que venía impulsando. He hecho en la primera presentación, particularmente una de las 3 cosas que marcaba como centrales para poder pensar el futuro, lo que se viene, los próximos 40 años de democracia, decía, tenían que ver con, entre otras cosas, la adaptación al cambio climático, poniendo foco en el acceso al agua como recurso estratégico. En esa línea, plantear, decir que el cambio climático es un hecho, existe, es real, digo, lo vemos en un montón de fenómenos que hace un ratito poníamos en discusión, por lo menos por parte de algunos de los que estamos sentados en esta mesa. El agua, en ese sentido, es un recurso estratégico, fundamental para la vida, un recurso estratégico también en el sentido de la producción. El agua potable y su gestión sostenible es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la ONU a nivel mundial. Hay muchísimos recursos, organizaciones, esfuerzos que se están haciendo para poder romper con un dato que pone sobre la mesa UNICEF, que dice que hay 1 de cada 3 personas en el mundo que no accede a agua potable. Tenemos que poder romper con esa brecha, y en esa línea, y particularmente pensando en la provincia de Santa Fe, el lugar que habitamos, que uno elige para vivir, para desarrollar su vida, recuperar algunas de las políticas que se han impulsado, bueno, en otro momento en la gestión provincial, como lo es el caso de la gestión de Miguel Lifchit, recuperar en ese sentido la necesidad de poder pensar planes estratégicos como el Plan del Norte en su momento, que nos permitían pensar cómo impulsar políticas públicas que tengan una visión de futuro, pero que además estén focalizadas de manera regional, para que haya algunos lugares de nuestra provincia donde hay gente que no accede al agua potable, digo, hoy, en esta realidad, en este mundo 2023, y que es necesario poder acercarle ese recurso estratégico, particularmente en su momento en el Plan del Norte. Uno de los ejes tenía que ver obviamente con la infraestructura pública, y en ese sentido lo que fue el impulso del acueducto para la zona de Reconquista y ciudades y comunas aledañas. Y por último, plantear y recuperar algo de lo que se planteaba también en las intervenciones anteriores, que tiene que ver con la necesidad de poder implementar algunos cambios que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. La ley de educación ambiental integral, una ley que está aprobada en el 2021 en nuestro país, pero que no se implementa, estando en el 2023. La necesidad en ese sentido también en la provincia de Santa Fe de poder plantearlo en el marco de que la educación pública sea una prioridad en nuestra provincia. En Santa Fe estamos atravesando una realidad, como muchos de ustedes sabrán, que es durísima para la educación en Santa Fe. Entre otras cosas, la subejecución presupuestaria de los años 2020 y 2021 fueron terribles. Hay 4 de cada 10 chicos de primaria que no terminan a tiempo, que no tienen buenos resultados en lengua y matemática. Tenemos que priorizar la educación. Bueno, están hablando bastantes falsedades dentro de esta mesa. Acá algunos niegan, que están negando, promueven el uso de agrotóxicos. Me parece que ya quedó demasiado demostrado lo mal que es el uso de agrotóxicos. Por supuesto que para mí no se puede hablar de soberanía alimentaria ni energética si seguimos sosteniendo este modelo productivo. Me parece que hay que empezar a discutir lo que genera el modelo productivo del capitalismo, que es pura depredación y saqueo. No nos basta nada más ejemplo recordar de lucha importantísima como lo fue la Malvinas de Córdoba, cuando echaron la patada a Monsanto a través de un acampe, amigo suyo, de vuelta, recalco, y los impactos negativos ambientales que están teniendo hoy día. O sea,
En la cuenca del Paraná se encontraron metales pesados. No es menor, están quemando nuestros humedales. A ver, empecemos a discutir las cosas seriamente, me parece. Decir de que nosotros nada tenemos que ver con el socialismo stalinista, con esa burocracia. Nosotros somos ecosocialistas, nos diferenciamos fuertemente de ellos, y por eso mismo es que me parece que justo no había llegado a plantear la salida. Es necesario hacer una reforma agraria integral, prohibir fuertemente el uso de agrotóxicos. Toda la comida que comemos está envenenada por el uso de los agrotóxicos, mientras que se utiliza para que se pueda producir muchísimo más rápido y en toneladas, todo esos commodities, lo que sirven es para comercializarlo en los puertos privados, agarrar plata y pagar a la deuda, que acá, en mayor o menor medida, todos, inclusive la Libertad Avanza, están de acuerdo con el pago de la deuda ilegítima del FMI. No se puede hablar de soberanía si le seguimos pagando al FMI. Me parece que por ahí pasa esa discusión. Entonces, volvemos. Hay que prohibir el uso de agrotóxicos y hay que transicionar a un modelo de energía con energías limpias y sustentables. ¿Por qué no se puede discutir de que abandonemos el fracking o la megaminería? Pasa de que para hacer todo eso necesitan tocarle los intereses a las corporaciones que tanto cuidan acá. Porque acá todos han gobernado, o sus políticas ya gobernaron, porque ya tuvimos un Menem, ya tuvimos un Martínez de Oz, ya tuvimos un Macri, y todos han garantizado la ganancia de las corporaciones. Entonces, nosotros lo decimos muy clarito, lo voy a mostrar. No hay planeta B, y si contamina no es ganancia. Si contamina no es ganancia, hay que terminar con eso. Si contamina no es ganancia. Si contamina no es progreso. Porque lo que está pasando en el litio también, con el litio y el pueblo jujeño también lo demuestra. Pero sí hay que decir algo, no tienen licencia social para hacer pasar las políticas de saqueo extractivistas que lo hacen. Porque el pueblo jujeño justamente lo que demostró es la resistencia ante la entrega de los bienes comunes hacia los imperialismos y la resistencia y la lucha por nuestra soberanía. Nada más. Yo, cortito simplemente, respecto de la lucha del pueblo jujeño, que no voy a defender a nadie, ni mucho menos. Lo defiendo, sí, pero no lo voy a defender. Obvio que lo defiendo, claro que sí, pero no lo voy a defender en mi alocución, eso es lo que quise decir. Voy a defender al pueblo jujeño que votó en elecciones libres y democráticas una reforma constitucional donde más del 70% de los convencionales electos votaron una constitución. No podemos confundir una manifestación, por más cantidad de gente que tenga, con una elección libre donde pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas de un territorio. Bueno, quiero empezar diciendo, en el marco de pensar los próximos 40 años de democracia, que es muy difícil pensar una real democracia cuando hay proscripciones encubiertas, como en Jujuy, cuando hay proscripciones encubiertas, cuando no se resuelve un atentado con la vicepresidenta del país y seguimos con un poder judicial que si se le pagan viajes a conocer el sur a jueces y fiscales que después tienen que fallar y sentenciar determinadas causas, cuando esas causas son mediáticas, bueno, hay un bebé que está llorando medio fuerte, cuando esas causas son más mediáticas que reales, y a las pruebas me remito, y después, Nico, acá ninguna acusación es personal, estamos discutiendo ideas, y en todo caso hay una persona que es la candidata a vicepresidenta que tiene su papá, que era mayor del ejército, que hoy salió a la luz que en el año 87 se negó a jurar a la Constitución Nacional. Entonces estamos diciendo que no negamos, pero después hay quienes vienen a decir que quieren participar en unas elecciones democráticas con, toda una situación familiar, y después se vio con las visitas a Videla a la cárcel,
Cuando habla del terrorismo, pero no habla de los terroristas por las organizaciones armadas, pero no habla del terrorismo de Estado. Entonces, sobre las cartas a la mesa, y bueno, como para discutir en serio. No sé bien cómo seguir con el ambiente, porque me parece que hay como posturas muy contrapuestas y no quiero como... Me parece que también las cuestiones ambientales, ya que después vamos a hablar de como la relación entre tecnología y trabajo, con el ambiente también. El cuidado del ambiente y todas las políticas ambientales también tienen que estar determinadas por la generación de trabajo. Si nosotros no ponemos sobre el centro de la cuestión que cada argentina tenga trabajo, y por los 34 meses consecutivos de crecimiento del empleo en nuestra provincia, también está demostrado que tampoco es cualquier empleo, sino que sea un empleo con derechos para los cuales tiene que estar el Estado regulando a las patronales y a los empleadores. Sí, breve. Ahora voy a tomarme un ratito para contestarle a Lili, porque en la primera ocasión le contesté a Juan, en mi primera intervención. Aclarar que la cuestión de usuarios y consumidores es una premisa de los derechos humanos que está garantizado por todos los tratados de derechos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando yo hablo de usuarios y consumidores, estoy hablando de persona humana y de derechos humanos. Y si no, lo pueden ir a chequear a las cuestiones de normativa internacional de derechos humanos. Segunda cuestión. Yo voy a volver a insistir con la temática. Ya estaba más que aclarado que el negacionismo no es tal, que están hablando de cuestiones de hace más de 50 años atrás, cuando el tópico de debate es los próximos 40 años. Esa es la discusión que tenemos hoy en la Argentina. Cuando se abrió el debate de vicepresidente, que se torturó a Victoria con este tema, ella lo único que hizo fue responder adecuadamente, con la verdad, diciendo que nosotros estamos trabajando para que se reconozca también una parte de la verdad que nunca se dijo, que es la fuerte violencia armada que se vio en Argentina en etapa constitucional, gobierno constitucional, donde había grupos terroristas armados de izquierda y peronistas que también atacaron y violentaron a la sociedad argentina. Eso es lo único que estamos diciendo. No condenamos la dictadura y no hacemos negacionismo a la dictadura. El terrorismo de Estado es lo más grave que le pasó a la Argentina. Y lo único que voy a decir para terminar, es muy difícil cuando no se puede hablar. Esto es parte de las ideas que se llevan adelante cuando no se cree en la democracia. En los países donde se practicaron todas estas políticas no se cree en la democracia, y cuando no se puede conseguir por la vía democrática se va a las armas. Eso pasó en los 70 en Argentina, y ahora que estamos debatiendo los 40 años seguimos debatiendo la crisis del pasado en vez de debatir el futuro. Bien, la pregunta no es por el presidente más importante de la historia, pero sí es sobre cuál es para ustedes la mujer, las mujeres o la figura femenina más importante de la historia argentina. Empezando por vos. Bueno, qué pregunta. Pero bueno, particularmente me parece rescatar la figura de Alicia Morio de Justo, como bueno, una figura que más allá de ser una persona que tuvo una participación política y una actividad política muy fuerte en el socialismo, sobrepasa la cuestión partidaria y tiene que ver con una mujer que marcó la historia de la Argentina, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Realmente una persona que promovió la participación e impulsó grandes cambios con una visión de futuro muy importante en un momento de la Argentina y de la historia donde, bueno, que no es como el momento en el que transitamos hoy, donde hay algunos movimientos
donde el movimiento feminista y muchos cambios que estamos necesitando a nivel social hacen que muchas de las cuestiones que hoy tenemos naturalizadas las podamos promover de otra manera. Así que bueno, personalmente rescatar la figura de ella. Bueno, no, sí, no, para nosotros de vuelta es importante no caer en personalismo, figura, nos parece muchísimo mejor rescatar los procesos sociales y en ese sentido me parece que la Marea Verde, que a fuerza de movilización, al grito de ni una menos, lograron sacar una ley importantísima como fue la ley del aborto, vienen logrando y dando peleas muy, pero muy importantes, arrancando en 2015 hacia adelante, con un pico, me parece que en 2018 muy importante, que inclusive hizo mover a otras partes de Latinoamérica y conquistó derechos que hoy algunos discursos los ponen bastante en pugna, o los quieren quitar o los niegan de vuelta. Así que me parece que como principal es eso, destacar todas esas mujeres que a fuerza de movilización le lograron arrancar la ley del aborto y lograron que se discuta en un parlamento de dinosaurios 2 veces encima, no menor, así que me quedo con eso. Para ser breve, creo que también no cayendo en personalismo, sí me parece importante destacar la figura de Florentina Gómez Miranda, que fue una abogada y legisladora argentina que fue central en la discusión del divorcio vincular y entre otros tantos aportes que hizo a la democracia. Sí, comparto con el compañero de no caer en personalismo. Creo que madre y abuela de Plaza de Mayo, sin ponerle ningún nombre y apellido, creo que son figuras más que destacables. Bueno, me la dejan muy fácil. Obviamente que voy a decir Evita, nuestra banderada de los humildes, y sin dudas soy peronista, así que los personalismos no me preocupan. Porque también creo que en este momento de falsa rebeldía, de castas hablando de castas y demás, Eva fue la mayor dirigente de nuestro país y nunca ocupó un cargo público. Renunció a ser candidata a vicepresidenta, básicamente porque estaba muy enferma, pero también por responsabilidad histórica y por cuidar el lugar que nuestro pueblo le dio en la historia. Así que voy a hacer una mención a una mujer importante. Me parece que en la Argentina tuvimos una persona llamada Rita de Lázari, una mujer muy importante para la historia del pensamiento liberal, una mujer que se hizo conocida en la divulgación científica, una persona que se hizo conocida en la divulgación en medios de comunicación, transmitiendo todo lo que era la economía del hogar, la economía financiera. Era un vínculo cercano con la gente a través de la pantalla, de algunas cuestiones. Ella fue una persona influyente en cierta época de la sociedad argentina, en la década del 80, en los 90, y bueno, hoy quizá alguno conoce a su hijo, que es Licha Lázari, un economista también conocido. Ella fue una de las primeras mujeres en tomar en el formato televisivo un protagonismo importante y hablar de estas cuestiones que hoy son tan importantes para la Argentina, que es la economía financiera y la economía del hogar como primera cuestión para hacer crecer y poder mantener a la familia, que es algo muy importante. Bueno, arrancamos entonces con el segundo tema. Vamos a hacer una pequeña modificación. Mantenemos los 4 minutos, pero las réplicas van a ser de 2, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar. Así que les pedimos por favor que respeten los tiempos. Así que bueno, arrancamos con vivienda, invertimos el orden y arranca Mil.
sí, no. Ella fue la última. Claro. Ya, lo vi. El tema anterior fue. Bueno, yo vuelvo a las consignas tierra, techo y trabajo. Y digo, yo comparto en que en nuestro país tenemos pendiente una reforma agraria. La planteamos desde el primer peronismo. Y que hay políticas públicas que se vienen llevando adelante que es muy necesario fortalecer y continuar, como es el programa Procrear. Abrió en estos días el RUS, el Registro Único de Solicitantes de Lotes, para que todas aquellas familias y personas que no tengan lugar donde vivir, no tengan un hogar, puedan anotarse para que el Estado, digamos, a través de las tierras fiscales y demás, empiece a fomentar una política de loteo para esas familias. Nuestro pasado candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski, planteó entre sus propuestas un programa provincial de viviendas. Y digo, bueno, fundamental también que no se apruebe la nueva ley de alquileres. Y obviamente defender la ley que conseguimos, que no es la mejor, pero que sin dudas por lo menos es un marco que defiende a las personas que alquilan y no a las personas, a las personas que, ¿cómo se llama? ¿Se me entendió? Y a los inquilinos y no a los dueños. Y bueno, principalmente hoy cuando hablaba de esto, de partir desde las personas y no hablar, Nico, no lo dije como que lo hayas dicho literalmente, sino que circula esa idea por detrás, de pensar que las personas que necesitan alquilar tienen menos derechos que los dueños, que quizás tienen un edificio entero y alquilan 60 departamentos. Y también quiero, como último, para no abundar mucho en el tema, que me parece que tiene que haber, que ya Axel Kicillof cuando era diputado nacional, Feletti como secretario de Comercio Interior, y hubo como varias propuestas en el mismo sentido. Tiene que haber un impuesto a las viviendas ociosas, sobre todo en Capital Federal y en algunas ciudades de nuestro país. Hay muchas casas, digamos, hay muchas edificaciones que no se utilizan, digamos, habiendo tanta gente que necesita un lugar donde vivir. Así que me parece que la cuestión va por ahí. Hablemos de acá. Ya nos debemos hablar. No, Bueno, yo comparto varias de las cosas que plantea Mili, y creo que comparto que es necesario discutir qué hacemos con la vivienda ociosa en Argentina, como lo hace el mundo, como se hace en Europa, como se discute. Creo que la ley de alquileres vino a traer un marco regulatorio que creo que es bueno, pero el contexto de la Argentina fue totalmente contrario y que afectó mucho a las dos partes, tanto a la oferta como a la demanda. Hoy alquilar es muy difícil porque la persona que tiene para alquilar no es negocio alquilar, digamos. Entonces creo que necesito un complemento. No sé si es la ley, lo pongo en duda sinceramente, si es el proyecto que está en el Congreso. Creo que en materia de viviendas, pensando en los próximos 40 años, también tenemos que entender, y que en este marco el alquiler toma una relevancia distinta, porque tenemos que entender los nuevos modelos de organización primaria de la sociedad. Para mis padres y los amigos de mis padres, como de los mucho más para generaciones anteriores, su modelo de vida era tener un trabajo estable, casarse, tener una casa, un perro, hijos y un auto.
hoy ese modelo ya no existe más, o se reduce, no es más tan hegemónico, y las familias o las personas se organizan de forma distinta, y es por eso que muchas veces pierde relevancia lo que nosotros discutíamos hace 10 años atrás sobre vivienda joven, sobre cupos en viviendas sociales para juventudes y demás. Creo que tenemos que apuntar a pensar en personas, en una sociedad que se organiza de forma distinta y que entiende ese modelo de vida mucho más dinámico, mucho más cambiante, mucho menos estático, mucho más nómade tal vez, que nos hace repensar el modelo de vivienda o de políticas de vivienda sobre el que venimos formados. Bueno, voy yo. Bueno. Nos parece que, así como los gobiernos capitalistas no vienen ofreciendo, los distintos gobiernos capitalistas que han estado, sea el PJ, la UCR, y demás, no vienen ofreciendo a la juventud trabajos dignos, vienen liquidando todos los salarios, ahora no nos posibilitan el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda propia, porque hoy tener una casa es un sueño. Soñamos con poder llegar a tener la propiedad de una casa. Y esto no pasa porque sí, sino que pasa porque hay un avance descontrolado de la especulación inmobiliaria. Me parece que la vivienda ya se convirtió en un negocio, en una mercancía, ya no es más un derecho. Y eso trae dificultades graves, porque hoy lo que sucede es que alquilar, por supuesto que es una pesadilla, crecen las viviendas ociosas, crecen las viviendas vacías, y como consecuencia de eso hay casas sin gente y gente sin casas. En ese sentido, quería tirar un dato de la ciudad de Rosario. En Rosario hay 55.000 familias que viven alquilando y sobran 80.000 viviendas ociosas. Y esto es respuesta a un proceso que se viene desarrollando hace muchísimos años de comercialización y financiamiento de las viviendas, ¿no? Para nosotros hay una marcada inversión empresarial hacia el ladrillo con fines especulativos. No se está discutiendo la vivienda o la inversión de la vivienda como uso social, y eso es un gran problema. Es un gran problema porque no solo que cada vez hay muchísima más gente que se tiene que ir a armar su ranchito en las propiedades públicas del Estado o que no puede alquilar, sino que también esconde una profundidad aún mucho más cruel. Nosotros en los puertos de Rosario vemos unas torres gigantes que están todas vacías, que no solo sirven para la especulación inmobiliaria, sino que cubren por detrás de eso el lavado de la ruta del dinero del narcotráfico. Es gravísimo eso, y eso es un privilegio que han cuidado todos los políticos de vida por haber. Esta situación, por supuesto que no va a dejar vivienda ociosa, muchísima especulación inmobiliaria, los alquileres están por las nubes y la problemática de la vida de la juventud se hace cada vez más precaria porque necesitamos 2 laburos para poder pagar un alquiler, no nos podemos independizar, nos endeudamos con la familia, con amigos para poder pagar un alquiler, no podemos vivir solos, nos tenemos que ir a vivir con amigos. Y eso es responsabilidad de todo este gobierno, porque si acá se está discutiendo la ley de alquileres, me parece de que hay que sacarnos las caretas. Todos han votado o han realizado maniobras políticas para que avance esa ley. Nosotros del Frente de Izquierda votamos en contra. No solo eso, sino que proponemos un proyecto de alquiler social y construcción de viviendas populares. Nos parece importantísimo que hay que hacer un impuesto durísimo a la vivienda ociosa y hay que expropiarla fundamentalmente. No basta con el impuesto. Y para llevar una ley de alquiler social tiene que volver el plazo de alquiler a 3 años. Las actualizaciones tienen que ser en función al ingreso del inquilino o la familia. Ya con esto termino. Una garantía y un subsidio estatal
y sin impuesto de propiedad, y fundamentalmente hay que mejorar los requisitos del plan Procrear, que muchas veces dejan afuera a un montón de gente o te terminas endeudando con eso mismo. Para eso hay que tocar los intereses de las corporaciones y del lobby inmobiliario, lo que acá nadie está dispuesto a hacer. Cierro con eso. Bueno, perfecto. Para mí en este tema de la vivienda hay dos ejes centrales que tienen que ver con el tema de los alquileres, pero también lo que tiene que ver con el tema de la planificación urbana. Particularmente del socialismo, lo que vemos en relación al tema de los alquileres, que compartimos la preocupación que ponían el resto de los participantes sobre la mesa, tiene que ver con que la vivienda en alquiler es la opción de acceso a un hogar que más creció durante los últimos 20 años en toda la Argentina, según los datos que nos brinda el Centro de Estudios Económicos y Urbanos. Sabemos que esta realidad afecta de manera transversal a toda la sociedad, pero particularmente a la gente joven que busca el acceso a un hogar. Sabemos que la realidad, particularmente en Santa Fe, es muy difícil porque alquilar implica un porcentaje enorme del ingreso que podemos llegar a tener como jóvenes. Muchas veces estamos hablando del 50% de nuestro sueldo, de nuestro ingreso o incluso más. Estamos hablando de que alquilar implica enfrentarse al desafío de conseguir un montón de garantías que tienen que ver con garantías de propiedad, pero también con garantías de ingresos que tienen requisitos particulares, como por ejemplo montos de ingreso mínimo o como por ejemplo viviendas que particularmente sean de la misma ciudad donde estás alquilando. Sabemos también que los aumentos fijados por la fórmula que fija la ley de alquileres, por la situación económica que estamos atravesando y la desvariable de los indicadores económicos, macroeconómicos a nivel nacional, hacen que tengamos aumentos todos los años que tengan muy poca previsibilidad, que dificulten muchísimo poder tener una perspectiva de futuro y una planificación como jóvenes que estamos en situación de alquiler, que somos inquilinos. Y como si todo eso no fuera necesario, cuando tenés que mudarte o buscar una vivienda, te enfrentás a 1.000.000 de desafíos más, como por ejemplo conseguir una buena propuesta, una buena oferta o una variedad de ofertas para poder irte a vivir a algún lugar. Ni hablemos de los gastos de contrato, de sellado, gastos administrativos, etc. Desde la juventud del socialismo sabemos en definitiva que más costos y más requisitos son menos oportunidades. Para nosotros esa es la ecuación. También estamos convencidos de que en la política se tiene que trabajar fuertemente, con muchísima iniciativa y con muchísimas propuestas para poder adaptarse a la realidad, tener propuestas concretas para poder abordar esta problemática que estamos poniendo sobre la mesa. Desde el socialismo venimos trabajando ya hace varios meses con el bloque de diputados socialistas, particularmente con Giselle Mahmoud y con Leone Catalini, dos compañeras jóvenes del socialismo, que presentamos un paquete de proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, que posterior a la charla podamos ponerlos a disposición para que puedan estudiarlos, observarlos y lógicamente acompañar. Propuestas que tienen que ver con abordar la realidad que particularmente vivimos en la provincia de Santa Fe y con las herramientas que tiene la provincia. Estamos hablando de la exención del pago de impuesto inmobiliario para los inmuebles que se ponen por primera vez en una situación de alquiler, disminuir los honorarios de pago, o sea, ponerle un límite a los honorarios de pago del inquilino a la hora de fijar un contrato, la exención de impuesto al sello para la locación de inmuebles en destino de vivienda, la creación de la oficina pública del inquilino y la creación de una calculadora virtual pública y gratuita que nos permita tener mayor previsibilidad. Planificación urbana, un tema central para la realidad de la Argentina. La OCDE nos marca que Argentina es uno de los países de la región de América Latina con mayor descentralización. Esto implica que los gobiernos subnacionales y sobre todo los gobiernos locales, es decir, las ciudades, tengan un rol fundamental en la planificación urbana. En esa línea, poder rescatar lo que tiene que ver con la enseñanza que nos dejó Hermes Wiener, una figura destacada de la provincia de Santa Fe, de poner el foco y muchísimo esfuerzo en la construcción de planes estratégicos para poder gobernar, es decir, pensar en el futuro. Y rescatar también en esa misma línea el trabajo que venimos haciendo del espacio de Unidos en la provincia de Santa Fe, que el 25 de abril, incluso antes de cerrar las listas y transitar el proceso de elecciones, ya teníamos un programa para gobernar la provincia. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de vivienda, que es el tema que nos toca. Primero que nada voy a hacer algunas aclaraciones, ya que no son del tema, pero que ya se fueron mencionadas. Quiero manifestar que la cuestión de la reforma agraria, todo el derecho agrario en general,
y la normativa que tenemos vigente en la Argentina sobre derecho herediario consiste en una óptica de pensar que el derecho herediario es una cosa rara, diferente a todo lo demás y que no se puede legislar por el Código Civil y Comercial. Por ende, hacemos que el Estado tenga potestades superiores a cualquier individuo y reglamentar la cuestión del uso de cuestiones herediarias y demás. Esta lógica fue empezada en época de posguerra en la Italia de Mussolini y después fue aplicada bastante posteriormente en gobiernos peronistas argentinos. Yo creo que la cuestión de la reforma agraria es totalmente nociva y siempre que se planteó en la Argentina ha fracasado y que va en contra de un montón de principios que van por fuera de la democracia liberal que pretende el mundo occidental y el capitalismo global, que sabemos que es importante abrirnos al mundo para poder tener un progreso para los próximos 40 años, si no nos vamos a seguir aislando y seguir siendo como países comandados por dictadores como Venezuela, cada vez más aislados, más empobrecidos. Como segunda cuestión vivienda, vamos al punto central. Coincido con el compañero del FIT, también coincido con el compañero del socialismo, que la cuestión de los alquileres es muy importante. En el caso del compañero del FIT, coincido con que la ley de alquileres que tenemos en la Argentina es totalmente nefasta. Me parece que es lo peor que le pasó a este país en términos de alquileres. La ley Lipovetsky, conocida en niveles nacionales, medios, por el fracaso que ha tenido en la aplicación de la realidad. Y esto, ¿saben qué? Me deja el pie ideal para decir que en la Argentina se piensa que el Estado y las leyes son las que modifican la realidad, cuando en realidad el Estado y las leyes están para acomodar la realidad, para acompañar los procesos de la evolución social, pero no para ser semidioses, ingenieros sociales que nos erigimos desde nuestras oficinas públicas y queremos comandar la vida de la sociedad. Eso se quedó demostrado con esta ley y eso también se ve demostrado en el próximo panel cuando hablemos de reforma laboral, que seguramente va a estar muy interesante. Así que pensar que a través de las leyes vamos a hacer cosas maravillosas sería medio irreal, porque la realidad termina poniendo la ley en donde va, y esta ley la terminó poniendo en el piso y revolcando obviamente a los inquilinos que sufren esta cuestión y a los propietarios que no tienen ningún tipo de margen de ganancia para poner sus viviendas en el mercado inmobiliario. Esto que yo estoy diciendo de la cuestión de la especulación inmobiliaria está de acuerdo con lo que yo estoy planteando de la excesiva regulación estatal. Si nos seguiríamos manejando con sistemas más simples, de acuerdo entre voluntades, sería mucho más simple poder plantear una cuestión de contratos de alquileres más sencillos. Hoy vemos que por esta incisiva actitud estatal de querer meterse en los negocios privados, hoy es muy difícil alquilar en Santa Fe. No solamente es muy difícil alquilar en Santa Fe, es imposible alquilar en la Argentina. Todos los negocios que alquilan en la Argentina hoy, si ustedes hablan con los comerciantes, salen a preguntar, quizás también ustedes en sus propias viviendas, tienen contratos irregulares que están por fuera de la legalidad. Y eso marca lo que digo, que la legalidad no va a condicionar la realidad. Bueno, me parece que obviamente no coincido con volviendo al anterior, no coincido con lo que plantea Nico respecto de la legislación y del rol del Estado. Creo que el Estado tiene un rol central en la vida de las sociedades. Podemos discutir cuán invasivo o no debe ser, pero es central el ordenamiento de la sociedad, de la sociedad por parte del Estado, y eso se hace a través de mecanismos democráticos, y creo que en este eje es fundamental, digamos, esta cuestión de entender a las nuevas, no las nuevas tecnologías, sino los nuevos trabajos devenidos de las nuevas tecnologías y un montón de situaciones que se enmarcan dentro de este nuevo esquema. Creo que en ese sentido nosotros como juventudes tenemos que tener un rol central, ya que somos los que vivimos esa vorágine de transformación de la sociedad y de las nuevas tecnologías de forma permanente,
y tenemos que tener un rol activo y central en eso. Me parece que debemos rediscutir la legislación laboral en la Argentina. Creo que debe tender a ser mucho más liberal sin perder garantías por parte de los trabajadores, porque la realidad es que cuando queremos defender o cuando nos autoconvencemos de que estamos defendiendo derechos, que en realidad estamos generando que mucha gente quede afuera de ese mercado laboral formal, estamos siendo contraproducentes. Esto lo digo sin entrar en esta cuestión de la desregularización y que cada uno haga lo que quiera. Tenemos que regular, pero tenemos que pensar una regulación moderna, una regulación que permita al privado contratar, que le genere confianza, sin que los trabajadores y las trabajadoras pierdan garantías, derechos adquiridos. Me parece que ese es el gran desafío. Me parece fundamental, como ya que cerramos todo en este espacio, me parece fundamental entender y que podamos entender nosotros que el mundo que se viene es un mundo muy complejo, donde va a requerir mucho diálogo por parte de todos los actores de la sociedad, no solo los actores políticos, sino de la sociedad toda, y que aquellos que decidimos ser parte de organizaciones políticas tenemos una doble responsabilidad de poder, en primer lugar, permitirnos escucharnos a nosotros mismos, a los pares, y poder entender que nuestra idea, nuestro marco, nuestra formación no es la única ni la mejor, sino que a nuestro criterio es superadora, pero que entender que las democracias modernas son que nosotros como representantes democráticos tenemos que tender o intentar representar a la sociedad, no hacer dogmáticas nuestras ideas y cerrarnos en nosotros mismos. Perfecto. Bueno, vinculado al último eje, plantear el socialismo, bueno, hay un dato que nos parece importante recuperar en el marco de esta propuesta de trabajo precario y tecnologías. El Observatorio de la Deuda Social Argentina plantea que en Argentina, en nuestro país, hay 6 de cada 10 personas que se encuentran en una situación de trabajo precario. Estos son trabajadores de plataformas, también trabajadores que impulsan sus tareas vinculadas a tareas de cuidado, de la construcción, profesionales jóvenes, muchos de ellos nucleados bajo la figura de monotributistas. Un trabajo precarizado en la Argentina implica muchísimas cosas, pero entre ellas, no acceder a una jubilación, no tener un sueldo acorde al contexto económico, no tener posibilidades de negociación de ese ingreso, no tener licencias para enfermedad, hablemos de maternidad o paternidad, horarios de trabajo que no son claros, no tener acceso a vacaciones, entre muchísimas cosas más. Y esos trabajadores precarizados, muchísimos son jóvenes que acceden a su primer trabajo. Este es un tema que indudablemente tiene que estar en la agenda pública y tiene que ser una prioridad para la política. En ese sentido, poner en valor, y pensando también en el futuro, un informe, un estudio que impulsamos desde el Observatorio Demos, junto con Paco Garibaldi, con Giselle Mahmoud y otras instituciones productivas y educativas importantes de la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con un estudio de la situación del trabajo en la ciudad de Santa Fe y en la región, en el departamento de la capital particularmente. Esto nos marca que nuestra región tiene un potencial enorme para la reactivación económica, para la generación de empleo, y que de alguna manera, pensando en el futuro, nosotros deberíamos poder priorizar específicamente el hecho de potenciar las capacidades industriales de la ciudad de la región, principalmente enfocadas en el desarrollo tecnológico, que particularmente en ciudad de Santa Fe tiene un perfil de innovación muy fuerte y una capacidad exportadora muy importante. El sector de los empleos verdes como un sector estratégico para poder pensar la generación de nuevos puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo marca que hay una capacidad de generar 15 millones de puestos de trabajo nuevos a partir del desarrollo de empleos verdes.
ahí hay un potencial enorme. Como ramas estratégicas también, apostar por la digitalización y la transformación digital en sectores industriales. Este es un proceso que se vio acelerado naturalmente por la pandemia, pero es un proceso que se puede profundizar, y esto implica pensar, diseñar y proyectar políticas públicas que promuevan la adopción de nuevas tecnologías. La economía del cuidado, que es una economía estratégica propia de los cambios demográficos que estamos viviendo en la realidad de hoy. Es necesario, lógicamente, que esa economía del cuidado esté formalizada. Actualmente en la Argentina muchos trabajadores que se dedican a tareas de cuidado no se encuentran registrados, 4 de cada 5 para ser más específico. Es una estadística que asusta, que preocupa. También poder potenciar el sector de la industria vinculada a los alimentos, a las bebidas y a los biocombustibles en nuestra región. Y por último, y para cerrar, aprovechando acá la marca de tiempo que me hacen, recuperar un dato que tiene que ver con la realidad que muchos de los que caminamos en las distintas ciudades de la provincia, que recorremos el norte, el sur, el este o el oeste de la provincia, incluso muchos barrios de la ciudad, hay un sentimiento de insatisfacción con respecto al funcionamiento de la democracia que es muy importante. Hay un estudio que salió hace un tiempo de un centro de estudios del Pew Research que dice que 61% de argentinos no está satisfecho con la democracia, y sin embargo hay 71% de los argentinos que está a favor de la política, pero otro 75% que dice que la dirigencia política argentina les genera sentimientos negativos. Cierro la idea: necesitamos entonces más y mejor política con participación de la ciudadanía. Necesitamos dirigentes que estén presentes, que escuchen y que trabajen sin parar para poder resolver los problemas. Gracias. Bien, dado que, si mal no me equivoco, es la última intervención. Sí. Arranco nuevamente agradeciendo el espacio, la libertad de expresión. Creo que el respeto de todos los que están aquí presentes. Creo que también es una muestra de los cambios que hemos logrado las nuevas generaciones en la Argentina, de poder presentar nuevos cambios y nuevos debates, donde yo recuerdo cuando era adolescente, en la secundaria, era muy difícil hablar de algunos temas. Creo que hoy hemos avanzado en ese sentido, así que lo agradezco al periódico Pausa, también al periodismo independiente. Más allá de cualquier línea editorial, cualquier pensamiento, creo que siempre es valorado en estas instancias, y creo que eso hay que trabajarlo para tener 40 años más de democracia hacia el futuro. Creo que el tema de tecnología y trabajo precario era el más acertado de todos los del tópico de nuestro espacio político. Nos parece que es fundamental discutir la tecnología y lo que viene en el futuro. Dentro de los 40 años que se vienen, es muy difícil dimensionar cuáles van a ser los cambios científicos y tecnológicos que vamos a transitar. Resultado de esto, creo que la reforma laboral, como dijo Leo al principio, es algo innegable y que es necesario en la Argentina. Voy a empezar hablando del desgaste que hemos tenido como sociedad y de la legalidad que siempre intenta cambiar el rumbo del país y que nunca lo ha podido, y ha transformado a esta Argentina en un lugar donde es imposible contratar a alguien en blanco. Más del 45% de los trabajadores en la Argentina son trabajadores informales. ¿Qué significa esto? Que la legislación laboral que tanto se habla, que tanto se pretende defender, que todos se jactan la boca hablando, solamente alcanza la mitad de los trabajadores en la Argentina. Algo mal ha sucedido. ¿Por qué? Estamos defendiendo que el beneficio es solamente el 50% de los trabajadores, cuando hay un 50% que está totalmente desplazado de esta legalidad. En algo nos hemos confundido, algo nos hemos olvidado de legalizar, algo nos hemos olvidado de legislar. Y será que cuando nos olvidemos que podemos hacer leyes disparatadas y alejadas de la realidad, queda por fuera casi la mitad de los trabajadores de nuestro país. Entonces, no nos vamos a cansar de las buenas intenciones, pero de las buenas intenciones no se vive. Todos creemos en los derechos del trabajador estipulados en nuestra Constitución, pero la realidad es que en la realidad no se ven plasmados, y no se van a ver plasmados, porque la realidad no la vamos a cambiar desde una votación en el Congreso. La única forma que tenemos de cambiar esta realidad es pasar a un nuevo contrato de trabajo, pasar a esto que está haciendo Javier Milei. Por eso hoy lideramos en las encuestas y también en las PASO. ¿Saben por qué? Porque podemos interpelar al trabajador que se ve totalmente alejado de la legislación laboral.
No se puede hacer. No se puede hacer. Porque nosotros estamos con mucho respeto. La creación de diferentes leyes de contrato de trabajo es necesaria. Nosotros estamos trabajando en trabajar leyes de seguro para el trabajador. Hoy hay muchos gremialistas en la Argentina vinculados al sector privado, como gastronómicos, como comerciales, que están interesados en la propuesta de la libertad avanza. ¿Saben por qué? Porque es la única que plantea una salida realista para dar empleo en la Argentina, para pasar un montón de los trabajadores que están condenados a la informalidad en nuestro país a un empleo formal, registrado. Somos la única fuerza política que está planteando esto. Esto lo hace la UOC de hace años. ¿Por qué no se expande a otros rubros? Hoy Javier ha llegado al trabajador por esta cuestión y nosotros vamos a ir en busca de la formación, de la acumulación de capital y de la productividad para que los salarios suban en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, a nosotros nos parece que hoy la juventud está viviendo en carne propia la maldita precarización laboral. Es moneda corriente el trabajo mal pago, que no tengamos ART, que no tengamos obra social, que las condiciones de trabajo no sean dignas. Y los responsables, o el primer responsable y garante de eso, es el Estado, con los políticos tradicionales, con los partidos políticos tradicionales, ya sea peronistas, ya sean los radicales, ya sea el falso socialismo, no han sabido dar ninguna respuesta a esta problemática. Y muchísimo menos lo va a hacer los negacionistas fachos de Milei y Villarruel, que pretenden una reforma laboral para terminar de liquidar todos los derechos que hemos conquistado con la lucha en todos estos años. Nosotros nos queremos detener en un caso muy particular y emblemático de la provincia de Santa Fe, que es el caso de Agustín Escobar, un pibe de 20 años que entró a trabajar al frigorífico de Recreo mediante el programa Fomentar Empleo, un programa que sacó el gobierno nacional en el 2022. Nos parece que esto que vamos a contar no solo que es muy crudo, sino que es una muestra de cómo piensan y generan el trabajo los diferentes gobiernos capitalistas para la juventud. Él ingresó como contratado, en este caso por un acuerdo entre la empresa frigorífico de Recreo, la municipalidad de Recreo y el Ministerio de Trabajo, en donde entre ellos acordaron su sueldo, que en 2022 eran unos míseros 35.000 pesos, 35.000 pesos de miseria, en el cual él estaba, su relación laboral era de pasante, ¿no? Esto lo que no le permitía era poder acceder a la lucha por un mejor salario, no le podía exigir ninguna condición laboral digna, no solo eso, sino que tenía horarios rotativos, no le permitía estudiar, él lo mandaban a trabajar en áreas donde no tenía una capacitación previa. Entonces, te venden que con estos programas es para adquirir experiencia laboral y en realidad lo que están haciendo, lo que esconden de fondo, es que el Estado está vendiendo la mano de obra barata a la empresa para que puedan seguir acumulando sus ganancias, se puedan seguir enriqueciendo, que eso es lo que defendés vos, y llegan hasta el extremo de la muerte de trabajadores. Porque Agustín Escobar falleció dentro del frigorífico por una descarga eléctrica, por haber estado trabajando en el sector de faenado, donde no tenían ninguna preparación, donde dejaron su cuerpo sin vida 12 horas dentro del frigorífico. Cuando la familia le fue a preguntar dónde estaba Agustín, le habían dicho que ya se había retirado. Es tremendo, no puede pasar esto en democracia. La brutalidad de este caso, para nosotros, demuestra la triple impunidad entre el Estado, las patronales y las burocracias sindicales que siempre terminan pactando. Y no son las únicas muertes. Voy a nombrar dos y cierro. El 30 de junio, de la muerte de Agustín Escobar, el 30 de junio, 2 trabajadores murieron en Recreo nuevamente en la fábrica de láctea de France. Un joven de Damián Pérez, de 23 años, y Pamela Mendoza, de 37, cayeron a 20 metros de altura. El 20 de abril murió Andrés Argañarás, de 23 años. Rafaela trabajaba como recolector de residuos y producto de una infección
falleció. Para nosotros, esta impunidad y esta crueldad, los únicos que lo han denunciado y se han movilizado han sido las familias que hoy están presentes, la familia de Agustín Escobar. Por eso le queremos dar un fuerte aplauso a ellos. Vamos a seguir pidiendo justicia para Agustín Escobar y vamos a seguir luchando para que no haya ningún obrero muerto más por culpa de la ganancia de los capitalistas de todos los gobiernos. Bueno, en primer lugar, nada, va a estar todo dirigido a la libertad avanza, no te lo tomes personal, me parece. Primero, o personal, me parece una falta de respeto que sea Lita, no Rita de Lázari, el ejemplo trascendental de una mujer en la historia de la Argentina. Una falta de respeto a todas las grandes luchadoras que tuvimos en la historia de nuestro país. Después yo me tomé el trabajo, no encontré la plataforma electoral de la Libertad Avanza a nivel nacional, pero me leí entera la de la capital. Y la verdad que, en honor a la verdad, hay muchas mentiras ahí. La principal, y me parece la más importante, es que todo el tiempo hablan de libertades individuales, pero la única libertad en realidad que defienden es la libertad de la especulación financiera. Digo, después las libertades individuales que tienen que ver con la orientación sexual, con la identidad de género, con todos los derechos que hemos conseguido en los últimos años, quedan liquidados, como dice Juan, porque digo, tampoco quieren educación sexual integral. Plantean volver a la educación doméstica, o sea, como es un revival del pasado absoluto. Después tienen este entramado de gente que plantea cosas en contra de la casta. Tienen gente que fue parte del mayor choreo de la Argentina, que fueron las AFJP. Digo, y las leyes en Argentina sí vienen a plantear derechos, como nombramos acá la ley que militamos millones de mujeres en Argentina, que fue la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos, hace poquito se aprobó la ley de la moratoria previsional, porque si no, te roban todos los aportes que hiciste durante toda tu vida laboral. Y encima, te hablan de la casta y hacen un acto con Luis Barrio Nuevo, que claramente es la casta, la peor casta, la que permitió las privatizaciones de los 90. Y encima, plantean en la plataforma electoral sacarle a los sindicatos las obras sociales y lo hacen diciéndole a Luis Barrio Nuevo: cuando asuma de presidente te regalo la Secretaría de Trabajo, no más ministerio, y te regalo la... Esperen que no me sale. ¿Cómo? Luis Barrio Nuevo. Pero ustedes están haciendo un acto con él, no nosotros. Y después, me preocupa, en esto que decíamos de negacionismo y demás, que plantean un montón de vueltas atrás en cuestiones que son constitucionales, y en ningún lugar de la plataforma hablan de una reforma. Y ahí, perdón Leo, pero bueno, Jujuy no es el mejor ejemplo. Y bueno, después les doy el micrófono si quieren, pero no me dan más tiempo. Y por último, me parece importante decir, en relación al trabajo y tecnología, que es muy importante la regulación estatal, el control, en el marco de un concepto que decía Perón, que es la comunidad organizada, que son importantísimas las organizaciones de la sociedad civil en la calle, planteando y marcando la cancha, y que hay que volver a discutir en Argentina la distribución del ingreso. Si no discutimos la distribución del ingreso, la mayoría de los trabajadores van a ser trabajadores informales, y tenemos compañeros y compañeras, por suerte, que son legisladores nacionales. Tenemos un candidato a presidente que fue parte de la Interna Unión por la Patria, que plantea, que plantea cosas como el salario universal. Listo, terminé.
Queda una Una pregunta. pregunta. No, pero esta es nombres y cerramos porque ya no están haciendo señas que nos desalojan. Esto es nombre, nada más, no pueden explicar nada, ni un argumento de nada. Bueno. Rápido. Si todo les va bien, ustedes van a seguir 40 años en esto, o sea que se van a seguir viendo. La pregunta es, como dirigentes, entonces, ¿con qué otras dos personas del panel creen que en un futuro podrían construir alianzas? Es re verdad con Nombres. simplicidad, pero bueno. Pon el micrófono y son dos nombres, no hay más que dos. Ya hay una. Aquellos dos ya están. Bueno, No más cada uno, son tres, claro. Dos nombres. Yo creo que con Juan quizás compartamos más alguna idea, pero por tradiciones partidarias creo que serían Lea y Leo, porque ya también hicimos un comunicado por el tanto a Cristina. No, a nosotros nos parece que todos los representantes de esta mesa cuidan la ganancia de los capitalistas, bregan por los intereses de los mismos, así que no andaría con nadie. Ya que tengo el gusto de tomar el micrófono, voy a decir solamente que a las cuestiones personales y demás dañan la democracia. Creo que sí hubo cuestiones que desconocen de quién habla, de quién está acá, y que eso sí daña la democracia. Después las cuestiones partidarias que fueron debidamente respondidas y cada uno se lleva a cabo un mensaje para su casa. Dado la cuestión de las alianzas, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos en la democracia y en los acuerdos. Creemos que para construir una Argentina tenemos que estar en democracia y luchar por la democracia. Yo creo que los dos sectores más cercanos a compartir alianza y a trabajar en alianzas, no en el mismo tiempo, sino en momentos diferentes de la Argentina, podría ser con Leo Stangaferro, que es un militante de la UCR, y posiblemente no con Milagro Monserrat, porque pareciera ser de una opción del peronismo bastante de izquierda, pero sí con el peronismo como institución. Yo en concreto, Leo Stangaferro, en términos de coalición política, tenemos una tradición, tenemos una realidad, tenemos un futuro. Por otro lado, me encantaría, lamento un poco que haya terminado como terminó el debate, pero me encantaría poder articular alguna cuestión concreta con todo lo que estamos sentados en esta mesa. Me parece que es el desafío de cara a la democracia brasileña. Sí, en el mismo sentido, creo que la idea sería que podamos articular entre todos y que podamos generar alianzas, al menos parlamentarias o de gobierno entre todos. En el mismo sentido, creo que sería Lean y Mini.